Ciclo cardíaco. Entramos a la parte clínica. Para entender la parte clínica hay que entender ciclo cardíaco. ¿Qué concepto hay que tener acá? Mira. Este es el primer ruido cardíaco. Este es el segundo ruido cardíaco. Y nuevamente el primer ruido cardíaco. ¿Por qué el segundo ruido lo pongo en 2? Porque tiende mucho a influenciarse el cierre. Primero se cierra la aorta y después la pulmonar, ¿no? Entonces, la pulmonar puede ser que se desdoble de manera fisiológica cuando hay mucha sangre en el ventrículo derecho. Y entonces, como está que se descarga el ventrículo derecho, puede que demore en cerrarse pues la válvula pulmonar, porque tiene que descargar más el ventrículo derecho. ¿Eso en qué situación ocurriría? En la inspiración. ¿Por qué? Porque lleva más sangre al ventrículo derecho. Cuando tú inspiras, automáticamente las cavidades derechas se llenan de más sangre. ¿Ok? Entonces eso hace que la pulmonar demore un poquito más en cerrarse. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, inspiración. Si yo tengo una enfermedad que todo el tiempo lo tenga desdoblado, sobre todo, demore más la desdoblación, o sea, yo diré así, ¿por qué la pulmonar se está desdoblando más? Probablemente tiene hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces un desdoblamiento patológico es la hipertensión pulmonar. ¿Qué cosa es el desdoblamiento donde la aorta se cierre después de la pulmonar? Eso se llama desdoblamiento invertido del segundo ruido. ¿Eso dónde ocurrirá? En la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la cavidad izquierda se va a demorar más en cerrarse. ¿Ok? Se va a demorar más en cerrarse. Muy bien. ¿Y qué cosa es el desdoblamiento fijo del segundo ruido? Esto es típico pregunta de la comunicación interauricular. Porque independiente de la respiración, todo el tiempo la pulmonar se está cerrando después de la aorta, sea inspiración o expiración, da igual. Por eso que se llama fijo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucho volumen que está entrando al corazón. Como hay una comunicación, toda la sangre de acá se está yendo acá. Y eso hace que todo el tiempo haya más sangre en el ventrículo y demore en descargarse. Por lo tanto, la pulmonar se separa y se siente un desdoblamiento. Chicos, ¿qué cosa es el primer ruido? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto? Auriculoventriculares. Y el segundo será el cierre de las válvulas sigmoideas. Entre el primer ruido y el segundo ruido, ¿qué voy a encontrar? Entre el segundo ruido y el primer ruido, ¿qué voy a encontrar? A simple vista, ¿cuál es más grande? ¿Esto o esto? ¿El A o el B? El B, ¿no? Entonces, entre el primer ruido y el segundo ruido, eso se llama sístole. Y entre el segundo ruido y el primer ruido, eso se llama diástole. Entonces, yo voy a tener dos sonidos. Dum, tac, dum, tac, dum, tac. Dum, primer ruido. Sístole, tac, segundo ruido. Inicia la diástole de nuevo. ¿Ya? Entonces, tú tienes un elemento que te lo has comprado, que aún está en caja, que tiene dos partes, que es la membrana y es la campana. La membrana sirve para los sonidos agudos, primer ruido, segundo ruido. ¿Sí? Y la campana sirve para los tonos graves, tercer ruido, cuarto ruido. Doctor, entonces, ¿cómo se maneja esto? Mira, la sístole tiene dos partes y la diástole tiene tres partes. La primera parte de ambos estados, la primera parte de ambos, miren, lleva el apellido isovolumétrico. Isovolumétrico, la primera parte de ambos. ¿Ya? Eso te lo preguntan bastante. ¿Por qué? Porque la primera parte de ambos no pierde volumen, por eso se llama isovolumétrico, igual volumen.
Solamente que la de acá se llama contracción isovolumétrica y esta de acá es relajación isovolumétrica. ¿Ok? Un dato importante es, luego de la contracción isovolumétrica, ¿qué tenemos en la contracción isovolumétrica? Tanto en la contracción como en la relajación isovolumétrica está el cierre de las válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas, ¿verdad? Perfecto. Luego de la contracción isovolumétrica hay la eyección, muchachos. La eyección. Sale la sangre en la sístole. Luego inicia el cierre de la sigmoidea, se cierra el segundo ruido, relajación isovolumétrica, y luego tenemos la segunda fase de la diástole, que es el llenado ventricular. Llenado ventricular. Hasta ese momento se ha llenado 80% el ventrículo, 80%. Y la última fase permite llenar el ventrículo en un 20%. Esto se da gracias a la contracción auricular. Imagínate, ¿eh? Ahora acá vienen las preguntas. Doctor, ¿en qué momento aparece el tercer ruido? El tercer ruido aparece en el llenado ventricular, en la segunda fase de la diástole. Pero doctor, el tercer ruido no aparece. Por ejemplo, yo tengo 2 ruidos nomás. Entonces aparece en situaciones fisiológicas y en situaciones patológicas. En ambas puede ser por aumento de volumen o aumento de velocidad. Aumento de volumen o aumento de velocidad. Bell-Ball. Causa fisiológica de aumento de volumen. La gestación. Entre la semana 20 y la semana 30 hay aumento de volumen plasmático. Se puede escuchar un tercer ruido. Y es fisiológico, ¿no? Causa fisiológica de tercer ruido. Aumento de la velocidad, de manera fisiológica. Tú sales corriendo ahorita en un terremoto y en la puerta te ocultan. Te pueden escuchar un tercer ruido y es fisiológico por aumento de velocidad de la sangre. Causa patológica de aumento de la volemia. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca llena de agua y lógicamente se puede escuchar un tercer ruido. Incluso el tercer ruido forma parte de los criterios mayores de Framingham, de los 8 criterios para insuficiencia cardíaca. Es lo que más te van a preguntar. Causa patológica de aumento de la velocidad, anemia. Si tienes anemia, la sangre va más rápida porque es menos viscosa y se puede escuchar un tercer ruido. Entonces el tercer ruido puede ser fisio o pato. ¿Sí? Fisio o pato. Cuarto ruido. El cuarto ruido, ¿en qué situación se podrá encontrar? El cuarto ruido siempre es patológico. Patológico. ¿Ok? Patológico. Y eso se ve cuando el ventrículo está totalmente rígido, está totalmente remodelado. ¿Qué es remodelación? Cuando convierto músculo en fibrosis. Cualquier enfermedad que termine aumentando la angiotensina 2 convierte músculo en fibrosis. Si yo traigo acá un balde de agua y el balde de agua lo tiro contra el piso, ¿va a sonar o no va a sonar? Claro, pero doctor, está todo duro, suena así. ¿Y qué pasaría si el mismo balde de agua lo tiro en esos juegos así que suben los niños como inflables, esos grandazos? Tíralo ahí. No suena, ¿no? No. ¿Por qué? Porque es un corazón que se amolda a la caída del agua. Entonces, ¿cuándo escucho un cuarto ruido? En estados avanzados de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahí podría escuchar un cuarto ruido. ¿Ok? Doctor, este cuarto ruido se da por la contracción auricular, ¿no es cierto? Así es. Por la contracción auricular. ¿Y qué pasaría si se pierde la contracción auricular? Eso se podría dar en la fibrilación auricular.
Ya, pues doctor, por ejemplo, tú eres joven, a ti te da una fibrilación auricular y puede que nadie se dé cuenta, ¿eh? ¿Por qué? Porque como tu corazón es joven, ya se llenó 80%. Pero ¿qué pasaría en un pata que su corazón está dañado y le da una fibrilación auricular? Lo puede descompensar. Típica pregunta, ¿no? Doctor, el paciente estaba como cañón ayer. Hoy día lo he visto agitado, abotagado en la emergencia. Le pregunto y él dice que no sabe qué pasó. Solamente se ha resfriado y está recontra descompensado. Le tocas el pulso, es irregular. El pata que ha hecho, ha hecho una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué ocurrió? Él necesita ese 20%. Y para él es un montón ese 20%. ¿Cuál es la chamba tuya de interno? Volverlo al ritmo sinusal, porque él necesita ese 20%. ¿Ok? Entonces, en algunos pacientes se puede perder el cuarto ruido cuando tiene una insuficiencia cardíaca súper descompensada y tiene cuarto ruido y se pierde, es porque entró a fibrilación auricular. También tiene otro nombre, la contracción auricular. Le llaman algunos refuerzo presistólico. Refuerzo presistólico. ¿Yo? ¿Sí? O sea, la contracción auricular puede tener ese nombre, refuerzo presistólico. ¿Por qué presistólico? Porque está antes de la otra sístole. Entonces le llaman también refuerzo presistólico. ¿Ok? Eso es muy importante. Los clics, no se olviden, se escuchan en sístole, cuando hay calcificación de las válvulas, y los chasquidos se escuchan en diástoles, cuando hay calcificación de las valvas. ¿Ok? De las valvas. ¿Ok? Entonces no se olviden de ese tema en la parte del ciclo cardíaco. Dun tac, dun tac, dun tac. ¿Ya? El pulso arterial dentro de la clínica es muy importante, porque el pulso arterial nos va a permitir definir cómo está en general, de manera práctica. En el ENAN es muy importante porque tú con el pulso puedes definir muchas enfermedades. El pulso tiene una parte sistólica y una parte diastólica, y tiene la famosa incisura dícrota. La incisura dícrota es el cierre de la válvula aórtica. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ¿cómo se palpa un pulso? Vamos a dibujar una persona. Mira, en el brazo, en todo el miembro superior en general, tenemos el pulso radial, el pulso cubital, el pulso braquial. O sea, hay 3 pulsos en el miembro superior. ¿Sí? Radial, braquial y cubital. ¿Ok? Y cubital. En el cuello solamente tenemos el pulso carotídeo. Y en la parte del miembro inferior, ¿cuál tenemos? Vamos a ponerlo en grande, el miembro inferior. Entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, traza una línea. Luego a la mitad. Acá que tenemos el pulso femoral. Atrás de la rodilla, el pulso popliteo. Acá tenemos el maleolo, el huesito, maleolo interno. Atrás del maleolo interno, atrás, ¿qué tenemos? Tibial posterior, muy bien. Entre el primer dedo y el segundo dedo, trazas una línea. Lo divides entre 3. En la línea, la primera que se corta, pulso pedio. ¿Cuántos pulsos tenemos en el miembro inferior? 4. ¿Cuántos pulsos tienes que palpar en cualquier sistema cardiovascular? 8. ¿No? 8. Ahora mira, para poner la descripción, tú puedes describir como normal un pulso con 2 cruces. ¿Cómo sabes que un pulso es normal? Porque tú te tocas primero tu pulso. Se supone que tú estás normal. ¿Sí? Y luego tocas al paciente para tener un control. Doctor, lo siento que el paciente está muy alto. 3 cruces. Doctor, lo siento que el paciente está bajo. 1 cruz. Doctor, no siento nada. 1 raya. Pero prohibido, por favor, poner más menos. Que me paran fregando. ¿Ya? Entonces, o no siento, o siento poco, o siento mucho. Nada más. Y ahí tienes las zonas de acuerdo a lo que tú explores. No quiero explorar el pie de un paciente, ya tienes 4 pulsos. Quiero explorar el miembro superior, una embolia, de repente el miembro superior, ahí tienes tus 3 pulsos. El cuello de autopelmasaje, ahí tienes tu pulso. ¿Ya? Se acabó. Hay algunos que exploran el pulso aórtico.
Pero eso se explora cuando eres flaquito y cerca del ombligo, presionas más, puedes sentir los aneurismas incluso. ¿Ya? Pero no los ponemos porque no es tan frecuente. Los pulsos patológicos, ¿cuáles son? El pulso Zeller, que se ve en la insuficiencia aórtica severa, ¿no? Luego tenemos el pulso Parvus Tardus, típico, que se ve en la estenosis aórtica severa. Luego tenemos el pulso bisferiens, ¿no? Que son 2 puntos arriba. El bisferiens también se puede ver en la insuficiencia cardíaca. Y el dícroto, vamos a verlo como un latido grande en sístole y diástole. También se puede ver en la insuficiencia cardíaca. Y el pulso alternante es un pulso que se siente grande y luego chiquito, luego grande, luego chiquito. Esto se ve en la insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque por momentos se carga de buena sangre el corazón y luego tiene poca sangre. ¿Ok? ¿Cuál es el pulso que te preguntan? El sexto pulso, el pulso paradójico. Ese te preguntan en los exámenes. ¿Ya? 2 pulsos que te van a preguntar, el paradójico y el Parvus Tardus, típico de la estenosis aórtica, y el paradójico típico de estas enfermedades. Neumotecnia, tapón. ¿Se ven qué casos? Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. ¿Ok? Taponamiento cardíaco. ¿En qué casos también se ve? En la pericarditis constrictiva. ¿En qué casos también se ve? En la obstrucción bronquial severa. ¿En qué casos? En el neumotórax, atención. ¿Ok? A ver, un ratito. ¿Aló? Me cortó. Muy bien. Entonces, 4 casos puntuales que tienes que saber. ¿Ok? No te olvides, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, obstrucciones severas. ¿Como cuál, doctor? El asma, pero el que más te preguntan a ti es el asma, ¿no? También puedes verlo en el EPOC severo, ¿no? Y el neumotórax, atención sobre todo, el que tiene alteración hemodinámica, neumotórax, atención. ¿Ya? ¿Cómo se da la fisiopatología? Es la siguiente. Para un pulso paradójico tiene que haber una compresión extrínseca del corazón. Compresión extrínseca del corazón. Esa compresión extrínseca, ¿qué va a hacer? Que cuando tú normalmente el ventrículo derecho se llena de sangre, cuando uno inspira, ¿qué ocurre? Como no se puede el corazón dilatar mucho porque hay algo que lo está comprimiendo afuera, empuja el septum ventricular al ventrículo izquierdo, ocupando espacio del ventrículo izquierdo y llenándose de menos sangre el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en la contracción saldrá menos sangre. Por eso es que vemos ¿qué cosa? Caída de la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración. Entonces, cada vez que tú inspires, ¿okay? Cada vez que tú inspires y cae el pulso, es típico del paradójico, porque tenía que haber aumentado, pero quiere decir que hay algo que está obstruyendo mucho esa sobrecarga, y cuando hay caída de pulso, cuando uno inspira, pulso paradójico. ¿Okay? Hay un signo también que quiero aprovechar, que es el signo de Kussmaul, ¿no? El Kussmaul, acuérdate, venas del cuello se conectan con el corazón. Si tú tienes una obstrucción igual externa, normalmente cuando uno inspira, la sangre de la vena llega más rápido, ¿a dónde? Al atrio derecho. Por lo tanto, cuando uno inspira, se colapsan las venas del cuello. ¿Qué pasaría si tenemos una obstrucción externa? Y cuando uno inspira, en vez de colapsarse la vena, la sangre, como no puede distender acá, vuelve. Entonces, las venas del cuello pueden hincharse más. En vez de, uno inspira, en vez de colapsarse, aumenta. Signo de Kussmaul positivo. ¿Eso se ve en qué casos? En casos como pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco. Sobre todo la pericarditis constrictiva. Es un signo muy patognomónico que lo veas en la pericarditis constrictiva, su Kussmaul. ¿Ya? Pero también se puede ver en el taponamiento cardíaco. Entonces, es importante esos detalles para que tú puedas mirar. Respecto a los soplos, ustedes están en el internado, ¿sí? Entonces están explorando pacientes, están escuchando corazones. No todo, chicos, no todo es esto, Ruido cardíaco rítmico, buena intensidad, no soplos. ¿Ya? Se ríen, malditos, están haciendo eso. Muy bien. Los soplos existen, muchachos, y es fácil explorarlos. Son 4 cosas nada más que quiero que aprendas de los soplos. Lo primero es el origen.
hay 4 lugares que tienes que explorar como 4 válvulas cardíacas. El primer lugar es en el segundo espacio intercostal, ¿sí? Segundo espacio intercostal, pegadito al esternón en el lado derecho. ¿Qué foco es ese? Foco aórtico. Foco aórtico. En el lado izquierdo, foco pulmonar, segundo espacio intercostal. Ya tienes 2 focos, mira. Debajo de la tetilla, foco mitral, quinto espacio intercostal. Un poquito tirado a la derecha, casi, no encima del esternón, porque no lo vas a escuchar, sino antes del esternón, foco tricuspidio. Pero tienes 4 focos. Tú escucha nomás. Donde se escuche más la bulla, ese es el origen. Doctor, escucho más en el foco mitral, ya, pero el origen será válvula mitral, ¿ok? Entonces, donde escuches más la bulla, ese es el origen. Entonces, el origen importa donde escucho más la bulla. Luego tengo que identificar si es sistólico o diastólico. ¿Cómo lo identifico? Con los ruidos, porque te enseñé. Mira, dum, tac, dum, tac. Dum, primer ruido, sístole, tac, segundo ruido, ¿no? Y mira acá, dum, tac, dum, tac, dum, tac, dum, tac. ¿Qué cosa es? Sistólico, dum, tac, sistólico. ¿No? Dum, tac, dum, tac, dum, tac, dum, tac. ¿Qué es? Dum, tac, diastólico. Entonces, está facilito. Diastólico y sistólico. ¿Ah? Doctor, la irradiación. Solamente 2 zonas tienes que saber la irradiación. Irradiación que va al cuello, estenosis aórtica severa. Irradiación que va a la zona axilar, insuficiencia mitral. Todas las demás irradiaciones no exploramos nosotros, no nos importa. ¿Ya? Así que no te hagas faltas. Toda vaina que se escuche en el cuello, estenosis aórtica severa. Toda vaina que se escuche en la región axilar, probablemente insuficiencia mitral. Todos los demás soplos, los demás tipos, no nos importa la irradiación. Se confunde mucho. ¿Ok? Maniobras. 2 maniobras. Primera maniobra, cuclillas. Segunda maniobra, Valsalva. Por ejemplo, cuando tú te pones en cuclillas, ¿qué ocurre? ¿Aumenta qué cosa? El retorno venoso. Por ejemplo, los Fallot. Los Fallot tienen una estenosis infundibular, ¿ok? De la arteria pulmonar. Entonces estos patas, ¿qué ocurre? Cuando lloran, se cierra más la arteria pulmonar y hacen crisis hipóxicas. Entonces un Fallot sabe que cuando llora se va a quesear. Entonces cuando tú lo miras, me acuerdo, cuando estaba, R5 era, estaba en el hospital del niño rotando, conocí un Fallot que era la muerte. Pasaba visita y me decía, doctor, ¿me chocolate? No lo he traído. Se puso a llorar, hizo una crisis hipóxica. Hasta que el ácido cianuro saturó 40%. Trajimos, casi lo intubamos, nos queseó horrible. Y entonces chantajeaba a todos, como que si no le dabas algo, hasta que lloraba. Y te queseaba, tú querías ya, ¿no? Querías quitarte, y no te podías, bueno, hasta que te chantajeaba, el maldito. Entonces, los Fallot, ¿qué ocurre? Ellos aprenden, cuando entran en estado de crisis, a rodearse. Ellos se ponen en cuclillas. Se ponen en cuclillas para aumentar su retorno venoso y compensan su cuadro de crisis hipóxica. Entonces es típico ver eso en los Fallot, ¿no? Y nosotros, si queremos ver en una persona un aumento del soplo, podemos hacer eso, aumentar su retorno venoso, porque aumentará la bulla. ¿Ok? Entonces si tú haces eso, aumenta el retorno venoso en cuclillas y puedes aumentar el soplo, si tú quieres. Es una maniobra que puedes hacer. ¿Ya? Pero te lo vas a hacer en un joven, pero no en un paciente de 95 años. Señor, ponte cuclillas, no te pases, ¿no? Entonces también tienes que tener criterio. El Valsalva, ¿qué cosa es? Por ejemplo, tú quieres puja. Si tú pujas, toda la guata se mete para atrás. ¿Qué hace? Comprime la vena cava inferior. Si se comprime la vena cava inferior, ¿qué ocurre? Disminuye el retorno venoso. Por lo tanto, los soplos tienden a disminuir cuando uno puja. ¿Ok? Entonces son maniobras que uno puede manejar. Hay un signo, que más que un signo, es una maniobra, que es el signo de Rivero-Carvalho, en el cual los soplos de origen derecho, ¿qué es origen derecho? Pulmonar y tricuspidia, pueden aumentar si uno inspira. Entonces es la maniobra de Rivero-Carvalho, ¿ok? Para tomar en consideración. Muy bien. En la parte de fármacos, ¿qué quiero que sepas? En la parte de fármacos vamos a saber lo siguiente, mira. Y para eso es muy fácil entender este concepto. El oxígeno
tiene que llegar al corazoncito y esto permite, ¿qué cosa? La contracción. Ese es el objetivo del corazón. El objetivo de un corazón, ¿cuál es? Llevar sangre a todos los tejidos, ¿para qué? Para que se nutran todos los tejidos. Entonces, el objetivo es que todo el tiempo haya contracción adecuada. Y para que haya contracción adecuada, tiene que haber oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Tú vas a aprender este esquema que te voy a decir, y ese esquema te va a acompañar toda tu vida. ¿Ok? Porque vas a permitir entender los fármacos y vas a ver qué fácil se ven, se analizan. ¿Por qué? Porque uno de los temas más álgidos para ustedes es la parte cardio. ¿Y eso sabes cuándo se da cuenta uno? Cuando llegan al residentado. Y van a ver que cuando llegan al residentado, uno ve y dice, oye, están bien bajos en la parte de cardio, porque no entendieron el concepto y entonces comienzan a tener como que ideas nada más un poco vagas. ¿Ok? Entonces la idea es que acá ya comienzas a cimentar lo que va a venir en el residentado. Imagínate que tienes un vaso sanguíneo y tienes un músculo cardíaco. Y acá están las fibras eléctricas. Las tres cosas que te enseñé por el inicio, ¿sí? Te enseñé las tuberías, A. Te enseñé la pared, B. Y te enseñé el sistema eléctrico, C. Entonces los fármacos van a ir en ese orden. Vamos a tener primero un grupo de fármacos, que son los fármacos antianginosos. Luego tenemos los fármacos antiarrítmicos. Y luego tenemos los fármacos de la insuficiencia cardíaca. Fármacos de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces miren muchachos. Vamos a ver acá que esta arteria se puede ir cerrando con el tiempo. Cuando esta arteria se va cerrando con el tiempo, ¿qué ocurre? Va a ir disminuyendo la cantidad de oxígeno que se entrega. La oferta va disminuyendo y probablemente la demanda aumente, porque tú de repente corres, no sé, 1000 cosas. Entonces la oferta disminuye y la demanda aumenta. Esa disociación termina en isquemia y puede terminar en dolor torácico, angina. ¿Sí? Muy bien. Los antianginosos, tenemos antianginosos que trabajan acá, en el A, vasodilatando, y antianginosos que trabajan en el B, relajando. Entonces tenemos antianginosos como, ponemos acá el grupo, así lo voy a llamar A, ¿ya? Para que te acuerdes, y los antianginosos del B, para que te acuerdes dónde actúan los antianginosos, ¿ya? Los antianginosos del A serán los que vasodilatan, y los antianginosos del B son los que disminuyen la contracción y disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿sí? Muy bien. Los del A serán, ¿cuáles? Los nitratos y los calcio antagonistas. ¿Ok? Y los del B, ¿quién serán? Los beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Entonces, mira, tenemos fármacos antianginosos que terminan trabajando en el A. Nitratos y también los calcio antagonistas. ¿Ok? Y tenemos fármacos que trabajan en el B, que son los que disminuyen la contracción y la frecuencia cardíaca. Son los beta bloqueadores. ¿Cuál es el mejor antianginoso? Pregunta de examen. Los beta bloqueadores son los mejores antianginosos que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el grupo de los antiarrítmicos. Ojo, los antiarrítmicos, acá tendremos ¿quién? El grupo C, pues, ¿no? Lo del C. Son los antiarrítmicos. Tú sabes que los antiarrítmicos tenemos el grupo 1, el grupo 2, que ya vamos a hablar ahorita, del 3 y del 4. Solamente te recalco que hay un antiarrítmico del grupo 2, ¿quiénes son? Los beta bloqueantes. Mira, aparecen de nuevo los beta bloqueantes también acá, como un efecto antiarrítmico. ¿Ok? Eso es importante tomar en cuenta. Luego tenemos los fármacos de la insuficiencia cardíaca. Para esto quiero que me entiendas lo siguiente. Tú sabes que una variable hemodinámica que usamos nosotros en el día a día es la presión arterial. La presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Sí? El gasto cardíaco viene de dos cosas. ¿De qué cosas viene, chico, el gasto cardíaco? ¿De quién? Del volumen sistólico. Muy bien, por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico, ¿qué variables son las que la influencian? La
precarga, la poscarga y la contracción. Perfecto. La precarga está influenciada por la ley de Frank Starling. ¿Qué dice la ley de Frank Starling o la ley de la liga? ¿Por qué liga, doctor? Oye, ¿la liga qué hace cuando tú les tiras? Te acerca más fuerte, ¿no? Igualito, pues, la ley de Frank Starling te habla de la liga. Pero llega un momento que se rompen las fibras y ya no vuelve ya, se queda dilatado. Ahí comienza la insuficiencia cardíaca, cuando ya no vuelve. ¿Qué cosa es cuando vuelve más fuerte? ¿Por qué vuelve más fuerte? Porque se aumentan los puentes de actina y miocina, por eso que aumentan con fuerza. ¿Cuándo ocurre que ya no vuelve? Cuando está dilatado y entra insuficiencia, quiere decir que los puentes de actina y miocina ya han disminuido. ¿Ok? Entonces, Frank Starling trabaja en la precarga. Si yo, por ejemplo, ustedes se toman, ponte, acá mi amiga que ha tomado en la noche, comienza a tomar 5 botellas de cerveza, así, se mete alto volumen. ¿Qué ocurre ahí? ¿Aumenta qué cosa? La precarga. Entonces, yo aumentaré el aumento de volumen en el ventrículo izquierdo. Y si quiero disminuir el volumen en el ventrículo izquierdo, puedo tomar un diurético. Y el diurético disminuirá el volumen en el ventrículo izquierdo. Entonces, precarga. ¿Qué es poscarga? Es la resistencia, ¿qué? A la salida, ¿sí? De sangre, ¿no? La resistencia vascular a la salida de sangre del corazón. Está gobernada por la ley de Laplace. Muy bien, la ley de Laplace. Que es la ley de la tensión parietal. ¿Ok? Luego tenemos la contracción, que eso sí es inherente al músculo cardíaco en sí, sustancias que van a estimular la contracción o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para entender los fármacos de la insuficiencia cardíaca, vamos a trabajar con 3 bloques. Los bloques de precarga, los bloques de poscarga y los bloques de contracción. Por ejemplo, en precarga, ¿qué fármaco podríamos trabajar? Los diuréticos, tipo la furosemida. ¿Ok? En poscarga tenemos fármacos vía oral y fármacos endovenosos. Vía oral, que vasodilaten, por ejemplo, tenemos los IECAS y los ARA2. ¿Ok? Vasodilatan. Doctor, ¿y endovenoso que vasodilate? Podemos usar la nitroglicerina y el nitrocruciato. Perfecto. Estimularán también y estarán metidos en esos estados. Contracción. En la contracción, doctor, tenemos fármacos vía oral y fármacos endovenosos. Vía oral, por ejemplo, que aumente la contracción, pero que no se usa hoy en día para eso, es la digoxina. La digoxina tiende a aumentar la contracción, chicos, pero su utilidad hoy día es como antiarrítmico, por ejemplo, ¿no? Lo usamos como una nueva familia de antiarrítmicos, como que la familia 5, ¿ok? Pero es un antiarrítmico, potencia la contracción. ¿Qué usamos para que un corazón viva más años? Nos dice un dicho que el corazón que lata menos y que se relaje más, vive más años. Entonces, tenemos que tener fármacos que relajen mejor. Los beta bloqueantes, vía oral, van a relajar el músculo cardíaco. Y no solo eso, miren aquí. El beta bloqueante va a trabajar sobre 2 aspectos importantes. Uno, la frecuencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca el beta bloqueante y disminuye la contracción. ¿Ok? Entonces, el beta bloqueante está metido aquí también. A nivel endovenoso que aumente la contracción, aquí tenemos a la dobutamina. La dobutamina aumenta la contracción por aumento de calcio que ingresa. En cambio, también tenemos los sensibilizadores del calcio, donde está el levosimendan. Levosimendan o sensibilizador de calcio aumenta la contracción, no necesariamente aumentando el calcio intracitosólico. Como te habrás dado cuenta, ¿cuál es la conclusión farmacológica más importante?
La primera, ¿cuál es el fármaco que está metido en los 3 grupos? El beta bloqueante. Por lo tanto, ¿qué te van a preguntar a ti? Beta bloqueante. Es el fármaco más importante de cardiología, los beta bloqueantes. Y ya sabes por qué, porque el corazón te dije que tiene receptores beta y le gusta taquicardia. Entonces el beta bloqueante le ayuda muy bien a eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los fármacos que van a aumentar la sobrevida en cualquier paciente que tenga daño cardíaco? Aquel que disminuya la frecuencia cardíaca, aquel que relaje más y aquel que haga menor poscarga. Estas 2 características tiene el beta bloqueante y la menor poscarga tiene los IECAs. Por lo tanto, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan para aumentar la sobrevida? Acuérdate de la mnemotecnia BIE. Beta bloqueante, IECAs y la espironolactona. Cada vez que veas una pregunta con fracción de eyección, piensa en la espironolactona. ¿Por qué? Porque se usa cuando la fracción de eyección es menor de 35. Pregunta típica de Lenan. Hace 2 años vino, paciente, te ponen un cuadro de insuficiencia cardíaca y te ponen, el pata tiene fracción de eyección 30. ¿Qué fármaco le añadirías? Espironolactona. ¿Ok? Cada vez que haya fracción de eyección, en una pregunta sospecha con la espironolactona. Es un tip muy bueno. Entonces, chicos, ustedes tienen que aprender este esquema que les acabo de hacer. Todos los fármacos van a girar siempre en torno a eso. Todo lo que estudies, todo lo que leas en eso. Siempre nosotros, por ejemplo, decimos la pepa. Esta es una forma de decir la pepa. ¿Por qué? Porque es como una semilla que está entrando en tu cabecita. Generas un esquema. Todo lo que leas, todo lo que en tu rotación, aporte de tus residentes, aporte de tus asistentes, aporte de tu externo, aporte de todo el mundo, vas a nutrir en eso que estás haciendo tú. ¿Ok? Le agregas posis, le arreglas cosas, todo lo que tú quieras, estudias más, eso es tu bonus. Ya te he dicho, el éxito de Lenan, no se olviden, los que llegaron después de escuchar el inicio de la clase, es data. Mientras más data tengas, mientras más horas al día, es proporcional y sale el vector. Ese vector va a ser poderoso si tú te dedicas a los temas que te estamos indicando. ¿Ok? Y para mantenerte con un buen nivel, estudia siempre tus errores de tus simulacros. Es el mejor consejo que te podemos dar ya con la experiencia que tenemos. Cada año nosotros encerramos al primer puesto del ENAM y buscamos la mejor estrategia que ha tenido él. Hemos mezclado así por 4 años al primer puesto, ¿qué hicieron distinto? Y lógicamente todo eso termina en estos esquemas que hacen la diferencia, porque ustedes lo entienden y luego lo van a aprovechar mucho mejor. ¿Ok? Entonces esa es la idea de poder aprovechar esto y llevarlo mañana en el hospital y aplicarlo. ¿Tú crees que mañana cuando toques a un paciente no te va a gustar escuchar el corazón distinto? Sí, le vas a sacar más provecho a esa parte. ¿Ok? Entonces ese es el objetivo de esta rotación. Si estás en pediatría, vas a aprovechar más en ver las congénitas y también hay muchos cambios. ¿Ok? Vas a poder aprovechar la parte práctica sobre todo.